Hola a todos amigos de Lovett Magazine, les doy la bienvenida a una cita virtual más y el día de hoy nos llegó la lluvia. Tenemos a Rodrigo García Sáez. Bienvenido, director. Muchas gracias, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Lluvia es tu ópera prima. Es una película que tiene el reparto más increíble de la vida que he visto en una película mexicana y tiene una narrativa que nos conecta como espectadores. Ay, Rodrigo, no sé ni por dónde empezar, pero quiero empezar por una felicitación. Es una gran película que eleva a nuestro cine mexicano a niveles internacionales. Bien hecha, bien actuada, bien dirigida. Chamaco, todo tiene esta película. Y Ay, pues me... nada, me halagas mucho, ya me dejas sin palabras antes de empezar. y me gustaría que comenzáramos por este reparto increíble. El elenco Pues mira, más impresionante que tienes, actores de renombre, tienes actores naturales, tienes un fenómeno climático como protagonista, la lluvia, y la Ciudad de México. ¿Cómo equilibras todo esto? pues muy acertados tus comentarios porque todo nace obviamente de una obra que escribió Paula Markovich, que es una escritora argentina, radicada en México desde hace ya muchos años. Ella escribió el guión pensando este guión en realizarlo ella misma en Argentina y bueno, nosotros tenemos una relación creativa de tiempo y entre idas y venidas un día me lo compartió y la verdad es que me emocionó mucho. Me emocionó primero por el tema de la condición humana, lo que exploraba alrededor de los personajes y demás. Y cuando llegamos como un acuerdo creativo de que me la cedía amorosamente para que yo pudiera hacer la película, la hice mía. Y una de las cosas que para mí eran muy importantes era justamente no perder esa exploración de la condición humana, pero la tenía que hacer a manera de lo que yo he visto y de lo que yo he palpado, digamos, con mis ojos. Y efectivamente yo crecí y me crié en la Ciudad de México y era un poco darle voz a este tipo de personajes con los que nos cruzamos diarios, nos conectamos y nos desconectamos, tenemos encuentros y desencuentros en la vida cotidiana, como es una maestra, una enfermera, un taxista, gente de la vida real, digamos, ¿no? Que siempre tienen historias y tienen como este tipo de encuentros y desencuentros. Y entonces encontré, posterior a todo, el elemento de la lluvia como un elemento unificador, digamos, de la película y usarlo como una metáfora porque pensaba que cada gotita es como una pequeña historia, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas, ves como una gota y ves una historia y cuando ves toda la lluvia, pues es un manto general, ¿no? Y efectivamente, la ciudad juega otra parte fundamental que era una de mis obsesiones porque es una ciudad pues sumamente grande, cosmopolita, donde muchas veces nos cruzamos con personas que probablemente nunca más volvamos a ver y estos encuentros y desencuentros que son casi como fotografías humanas, ¿no? Me gustaba mucho que tuviesen ese condimento de casi un personaje. Entonces se fue dando de esa manera y ya teniendo este guión, que partíamos de una base brillante que me había dado Paula, fue el ancla para poder soñar con ese reparto, que coincido contigo, es un reparto formidable, me saqué la lotería, te podría decir que todos los actores que están en la película son los que soñé siempre. Desde un principio fue una película muy compleja de armar en ese sentido porque las películas corales pues implican agendas de los actores y todo. Y una de las cosas que yo siempre he tenido como obsesión es esta mezcla de distintas aproximaciones de los actores a los personajes. Entonces me gustaba mucho la combinación de actores naturales, como mencionas, de actores nobles con gente de muchísima experiencia, donde el actor de mucha experiencia se pusiera al nivel de un chico que es realmente ese chico, el personaje, y el chico se pusiera en el personaje de ver a alguien cercano y tratarlo. Y con esta mezcla lograr ese realismo y esa verosimilitud que quería que sucediera en cada uno de estos pequeños fragmentos que forman toda la lluvia, ¿no?
Entonces un poco se fue dando así. Afortunadamente, te digo, estuve rodeado de amor y una de las cosas que más orgullo me da de la película es justamente el trabajo con los actores. A mí me gusta mucho pues platicar con ellos, tuvimos mucha libertad, el texto fue como mera guía. eh, Fue un rodaje que también lo tengo que decir, muy complicado en el sentido de que fueron muchas semanas de noche, con lluvia, la intemperie, donde había que buscar y generar ciertas emociones que pues bueno, las condiciones son complejas y no hubo nada más que amor, risas, buena onda de parte de todos mis colaboradores, no solo de la parte del reparto, que claramente fue fundamental, sino de todo el equipo, así que más afortunado no me puedo sentir. Y así es un poco como se logró este reparto y este casting soñado que quedó finalmente en la película. Ahorita ya nos acabas de responder, ibas hacia allá mi siguiente pregunta de cómo lograbas este equilibrio entre superestrellas y gente que por primera vez está ante una cámara. Hondando un poquito, ¿hasta dónde hubo libertad para la creación del personaje, de dejarlos improvisar o fue todo meticulosamente planeado? Bueno, a mí me gusta trabajar mucho en colaboración con las personas, ¿no? Yo siento que el Ok, cine es un trabajo constante de prueba y error y es un trabajo de equipo. Me gusta a mí siempre explorar y dar libertad y dejarme sorprender también un poco con lo que sucede, ¿no? Porque las cosas en el cine son como muy efímeras al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay tomas que nunca se van a volver a repetir igual y obsesionarte con buscar un gesto o algo que uno tiene en la cabeza te puede cegar de obtener otro tipo de reacciones y de cosas que son igual de valiosas de lo que tú tenías en la cabeza. Entonces, claro. concretamente, fue muy curioso porque una de las cosas más complejas para mí como director fue cómo mantenía justamente un tono que cuando se pegasen las historias tuviera una coherencia, ¿no? Porque hay historias que son un poquito más dramáticas que otras, unas son más melancólicas, otras son más en un tono como más de pieza. Entonces era interesante ver cómo íbamos a abordar cada uno de estos momentos. Y encima de todo, cada actor con el que contaba se aproxima diferente al trabajo del personaje, ¿no? Te pongo un ejemplo como, por ejemplo, Arcelia Ramírez, que es una de las mejores actrices que tenemos en este país, se aproxima con un trabajo previo muy profundo, estudia muchísimo sus personajes, se cuestiona muchísimo el texto, los mismos trazos, el tono en la manera de hablar, en la manera de comunicarse. Ceci tiene otro tipo de métodos, ¿no? Donde ella reacciona mucho al texto y a la situación, digamos, que está sucediendo en el set, con una preparación muy profunda también previa, pero desde otro ángulo. Y eso combinado con chicos que nunca habían tenido experiencia. Entonces, sentarlo y explicarle, decirle, yo no quiero que actúes, o sea, quiero que seas tú, ¿me entiendes? No, no quiero que pretendas que estás copiándole a alguien o algo, sino quiero que sacarte eso que tanto me enamoró de ti, de tu persona y esa luz que tienes en los ojos, no quiero que se pierda. Entonces, fue como una situación que en la medida de lo posible traté de tener la mayor libertad, tanto para ellos como para mí, de probar cositas y todo. Te vuelvo a repetir, al ser una peli tan compleja técnicamente, pues fue tampoco hubo mucha exploración y mucha libertad, sobre todo de trazo escénico. Sí la hubo en los diálogos, la hubo un poco en la creación de los personajes cuando lo platicamos previamente con cada uno de ellos. Y se fue dando de esa manera y la película se fue como amalgamando y fue encontrando su propio espíritu. También otro riesgo que uno corre constantemente al hacer una película coral es que te identifiques más tú como espectador con una historia que con otra, ¿no? Entonces, eso es algo que está implícito y es una cosa que yo no podía controlar y que no puedo controlar en el espectador, pero lo que sí puedo controlar es que todas tengan, digamos, ese mismo peso y ese mismo tono que queríamos que tuviese la película. Así que un poco fue como es el proceso de la actuación. Fue un casting también
muy divertido el de los actores naturales y actores nobles, porque hay como una mezcla de los dos, gente que ya había tenido un poquito de experiencia en teatro o en otro tipo de cosas ya, digamos, como de interpretación, pero me atrevería a decir que casi todos fueron a la primera opción. O sea, entró, por ejemplo, Axel Schumacher, que es un chico que ya lo verán en la pantalla, pero es un chico que va a ser alguien muy especial, porque tiene un amor con la cámara, es una naturalidad, un corazón gigante que traspasa el lente de manera natural y que pues no tiene tal vez todas las herramientas que podría tener alguien con mucha experiencia, pero tiene eso y eso se suple de alguna manera y se cobija, digamos, con lo otro. Entonces fue como una mezcla interesante y de nuevo me siento muy cómodo, muy orgulloso, muy feliz, digamos, de ese resultado. Por ejemplo, Mayuko, que es la actriz que interpreta a Suki, el personaje japonés, ella es bailarina, o sea, no es actriz de cine, ¿no? Entonces tiene también como un rollo, pues que si bien está acostumbrada, digamos, a exponerse a la gente y todo, nunca estuvo, digamos, frente a una cámara de cine donde le pudiéramos decir, reacciona o tal, ¿no? Entonces fue como buscar otro método con ella, distinto a los otros, y así fuimos como buscando, y la verdad es que entre ellos mismos se notó una complicidad muy interesante, como que todo el mundo puso una buena onda en la película, porque tanto Marta Claudia, por ejemplo, con José, que son dos actores de formación ya con mucha experiencia y que tienen ya como muchos años encima trabajando frente a la cámara, no era lo mismo que Marta Claudia con el chico, digamos, que hace del dealer, ¿no? O sea, como que fuimos ahí buscando un poquito este tipo de uniones y se fueron dando de manera natural. Y todos fueron como muy colaborativos entre ellos mismos, así que eso también me ayudó a mí como director a poder rascar cositas más profundas en cada uno de los actores con los que contaba, ¿no? Claro. Y eso logra transmitirlo cada una de las historias. Yo creo que como espectador tengo esa duda. ¿Cómo fue para ti lograr que dialogaran historias tan distintas? Mira, también debo de dar aquí un crédito porque la historia original era capitular, es decir, cada historia empezaba y acababa, no se mezclaban. Yo Ok. siempre fui tramposo pensando en que existía esa posibilidad, ¿no? Porque sentía yo que justamente podía lograr ciertos efectos en el espectador y incluso dramáticamente con la historia. Entonces, cuando llegamos a la sala de edición, al montaje, que lo editó Liora Spilk, que es una espléndida editora, estuvimos haciendo primero el armado, digamos, como venía, digamos, de guión la película, y luego ella encontró una estructura que fue muy seductora para mí, que era esta mezcla, y ahí ya fue cuando la fuimos como matizando en equipo un poco, siempre de la batuta de ella, y lo que sucedió ahí fue que se volvió prácticamente como debe ser en el cine, a reescribir el guión, ¿no? Ya con lo filmado. Entonces encontramos cosas que fueron muy lindas, otro apoyo que también fue un ancla muy linda para poder realizar la peli que quedó finalmente fue la música que hizo Ramiro del Real, que nos ayudaba también a hacer como puentes y transiciones como mucho más suaves entre una historia y otra, porque también era encontrar el punto donde nos íbamos a ir a otro momento, ¿no? Cuando tú ya como espectador estás esperando que suceda algo y te lo cambio, qué genero en ti, cómo regreso a ese momento, en fin, fue como un trabajo, pues la verdad, muy profundo, de mucho tiempo, para encontrar, digamos, lo que ya finalmente quedó en el montaje final de la película, ¿no? Claro. Y también me gustaría saber, Rodrigo, en este reparto tan variado y tan talentoso, ¿alguna anécdota en especial que te haya dejado? Uy, nos pasó de todo, o sea, la verdad que fue un rodaje, además, es muy curioso porque, bueno, también lo de la lluvia influyó muchísimo porque la Ciudad de México es la tercera ciudad que más llueve en el mundo.
y nunca Sí, estamos como oye, mexicanos. yo te vi en una entrevista que dices que el 80% de lo que vemos en pantalla es natural, es Y era, te lo juro Tlaloc que era ahí verdad, ya manifestándose. era de risa porque teníamos todo preparado para la parte de efectos, que obviamente hay, ¿no? Pero de pronto caían unas lluvias torrenciales, ¿no? Y nos pasaron muchas cosas, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, estar filmando en el centro de la Ciudad de México en un quinto piso y que nos agarrara un temblor bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo Como con crees? fenómenos naturales, sí, fue terrible, justo en la historia con Marta Claudia estábamos en un pasillo, empezó a sonar la alarma sísmica, no entendíamos qué pasaba, y no había elevador, entonces, una escalera con un ventanal gigante. Fue un momento muy dramático, muy conmovedor para todos los que estuvimos ese día en el set, ¿no? Luego, otra anécdota también muy curiosa fue que cuando estábamos filmando una escena con Arcelia, le picó un mosco, o sea, esperando entre un cambio de escena y tal, que no se dio cuenta ella y al rato empezó como a picarle y cada vez así, y en menos de media hora tenía así el ojo como si le hubieran pegado un puñetazo inflamadísimo y todo lo que nos faltaba de rodaje pues era con ella, ¿no? Entonces tuvimos que parar, se tuvo que medicar, inyectar para poder reducir eso y volver a retomar todo donde lo habíamos dejado un par de días después. Anécdotas que pasan y que además, al ser una película tan compleja, había que jugar también con ese tipo de cosas a favor, porque si no te volvías loco, o sea, no puedes controlar la lluvia, no puedes controlar, o sea, vamos, la lluvia real, ¿no? La lluvia de fenómeno natural, no puedes controlar ese tipo de cosas que son elementos que pasan Oye, y que son parte que del la, cine. dirías que la lluvia fue tu actor más diva del reparto. Sí, totalmente. De hecho, me persigue. Ahora tuve la fortuna de poder hacer otra película que no necesitábamos lluvia y que llovía. Yo decía, me sigue persiguiendo. Como la nube que va conmigo de un lado para otro. Y sí, la verdad es que fue un rodaje pues muy pesado, pero muy divertido también, muy challenging, como dicen los americanos, que para todo el equipo pues que estuvimos ahí fue devastador porque ya las últimas semanas, filmamos 9 semanas creo, o 8, ya no me acuerdo. Ya éramos todos unas cucarachas, ya no podíamos con nuestra alma. Había tanto amor y tantas ganas de sacar este barco adelante que se logró. Y aquí estamos hoy, a punto de estrenar y felices. Rodrigo, ¿tú cómo consideras que cambió tu perspectiva de la vida o del cine después de haber trabajado en este proyecto? Pues mira, la verdad es que el cine, para mí, bueno, obviamente siempre ha sido mi vida, siempre ha sido un elemento que me ha acompañado desde que era muy pequeño, ¿no? Y la vida me fue llevando por distintos lugares, si bien en el mismo oficio, pero en otro tipo de plataformas y de medios. El cine lo que da también es mucha humildad. Aprendes a ser humilde en muchos sentidos, justamente por no poder controlar las cosas. Aprendes a entender que es un trabajo de equipo. El cine es muy generoso en eso, ¿no? Yo decía de broma el otro día que el cine es el psicólogo más caro que existe porque te enfrentas también a muchos miedos, te genera muchas ansiedades, te genera muchas inseguridades, te cuestionas muchas cosas. Es una montaña rusa constante. No sabes si lo que estás haciendo está bien, está regular o es la cosa más terrible que has visto en el cine mexicano. O sea, realmente nunca tienes como una certeza absoluta, ¿no? Y te expones además muchísimo como persona, o por lo menos eso me sucede un poco a mí, que yo decía, ver una película en la pantalla es como un espejo gigante donde tú estás desnudo y te estás viendo la lonja y todas las partes que no te gustan de tu cuerpo y la gente te está viendo ahí. Entonces,
cuando logras pasar eso y logras entender que lo que estás haciendo lo estás haciendo pues con muchísimo amor, con la honestidad más grande que puedes aproximándote a tu oficio, pasa, ¿no? Pero te deja mucho, o sea, creo que el cine es realmente muy catalizador para las emociones, para la vida misma. Somos muy afortunados los que tenemos la oportunidad de contar historias y compartirlas con la gente. Y a mí te diría que me dejó muchos aprendizajes, ¿no? Humanos más que fílmicos, también fílmicos, evidentemente, en muchos sentidos, Dice, pero más, aprendí a que no vuelvo a filmar bajo la lluvia. por ejemplo, ni de noche, ¿no? Sí, no, son cosas que lo dices de broma, pero tiene un sentido, ¿me entiendes? Porque yo había filmado mil veces comerciales con lluvia y tal, pero no es lo mismo enfrentarte a cosas un poco más dramáticas, donde tienes que sostener, digamos, planos largos con la lluvia, con chicos que están corriendo bajo una lluvia torrencial. O sea, realmente se complica mucho, se alenta mucho, te frustras mucho porque quisieras avanzar, la gente se cansa físicamente. Es complejo, la verdad, pero nada, también tiene un resultado muy mágico cuando lo ves en pantalla. O sea, la lluvia genera muchas cosas, ¿no? Ese era otro elemento que a mí que en el mismo rodaje a todos nos pasaba y que lo usé también como una herramienta interesante para trabajar con los actores y con cada una de las historias, que era depende del estado de ánimo en el que te encuentres, la lluvia te genera algo. Si tú estás contento, la lluvia te da ganas de salir y gritar y mojarte, ¿no? Si estás, Bailando bajo la lluvia, ¿no? claro, si Tin, estás triste, te tiririrí. quieres quedar viéndola por la ventana y no salir, ¿no? Y las gotitas te producen como lágrimas, si estás nostálgico, te genera, en fin, depende del estado de ánimo en el que te encuentres, te genera algo. Y eso un poco también nos pasaba a la hora del rodaje. Entonces, No, y lo logras porque es este espectro de matices de la película. Se pues ve. muchas gracias. Rodrigo, para ir cerrando la conversación, ya nos mencionabas que tienes un proyecto que nos puedes decir y me gustaría saber si hay algo que te gustaría explorar como cineasta, algún tema en especial. Bueno, como cineasta, lo que a mí siempre me va a interesar es explorar la condición humana, películas de relaciones humanas, películas chicas. A mí no me interesa hacer películas grandes, me interesa más eso, la relación entre las personas de todo tipo. Me gusta también de cosas mías, personales. Y sí, pues fui muy afortunado. Ahora también una película que se llama Morro, que no llueve, es la historia de un hombre y un perro en una circunstancia pues muy particular, y de eso se trata la película y estoy muy entusiasmado. Ahora estamos en la parte de postproducción, así que en cuanto tenga ya algo mostrable te lo compartiré. Por favor, Rodrigo, vamos a estar muy, muy pendientes. Y por último, Muchísimas- yo sé que es una pregunta tramposa. Pero si tuvieras que escoger solo una historia de las 6 que componen Lluvia, ¿cuál elegirías para desarrollar con solo esa? Lluvia. No, es difícil. Todas tienen cosas que me gustan mucho, que me identifico Pero mucho. no puedes hacerlas todas, tienes que escoger una. No, es como quiero más a mi hijo o a mi hija, pues las quiero igual. O sea, Sí. tienes tal vez afinidad con algo, Sí, pero pero por otro puede lado, ser que te mueva otra cosa que no sea el amor. Nos queda claro que amas las 6 historias porque dejaste el alma en cada una. O sea, no podemos no, decir que una esté de verdad más es una película lograda. es una película muy, es una pregunta muy compleja porque no sabría yo con cuál quedarme porque siento que no le estaría haciendo justicia justamente a la película. Entonces, me Ok. gustan todas, algunas, te repito, pueden tener un poquito más de afinidad conmigo, algunas tienen, y también mucho depende de cómo me levante ese día. Si estoy más triste, me gusta más este tipo de historia; si estoy más Claro. contento, me gusta. Encuentras cosas, yo creo, hace mucho que no la veía
y hace poquito que fui a un festival y la volví a ver, pues me generó otra cosa, o sea, me volví a reencontrar, me reenamoré de cosas que odiaba, o sea, que así cuando estaba en el cine cerraba los ojos de no quiero ver eso, porque, claro, también eso pasa con las películas, y más cuando son películas pues hechas a pulmón, que no tienen una industria que te sustenta atrás, pasa mucho tiempo. Entonces, yo ya no soy el mismo Rodrigo que era cuando yo la filmé, ¿me entiendes? O sea, ya cambié como persona, ya hoy hubiera hecho cosas diferentes que en ese momento opté por una decisión u otra, ¿no? Entonces, es muy también lindo que esté pasando esto de poder estrenar el 30 de enero porque es parte de, ya va a volar, es como cuando tu hijo se gradúa y ya tiene su primer trabajo, ya puede él empezar a desenvolverse independiente, pues es un poco lo mismo con esta película, ¿no? O sea, ya le tocaba volar, ya le tocaba eso, como despedirnos un poco uno del otro, aunque claramente siempre como un hijo va a estar en mi corazón y pues así, ¿no? Ay, Rodrigo, muchísimas gracias. Obviamente que Al nos vamos contrario. el 30 de enero a salas comerciales. Muchas gracias. Sí, ojalá la gente vaya. Ya sé que está muy trillada esta frase de que el cine se ve mejor en el cine, pero es verdad. O sea, la experiencia es otra, las emociones son otras, así que nada, me encantaría en la medida de lo posible que la gente vaya y en el mejor de los casos conecte con estas 6 historias que están hechas con muchísimo amor y de manera lo más honesta posible. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti y te agradezco muchísimo.